Piensa tus propios pensamientos. Di tus propias palabras. Siente tus propios pensamientos. Sé tu propio ser. Descubre y deja que el plan surja dentro de ti. La responsabilidad conlleva estar presente y estar aquí. Y estar verdaderamente presente es ser consciente. La responsabilidad no es un deber, es un hecho inevitable. Frills Perls. En esta ocasión me toca hablar acerca de la terapia Gestalt. ¿De qué es la terapia Gestalt? En primer lugar, es necesario contextualizar la palabra terapia. Nosotros los psicólogos conocemos el término terapia como el ejercicio médico que se encarga de los procesos psicológicos de una persona. Entonces, ¿qué es la terapia Gestalt? ¿Qué comprende esta terapia? Bueno, esta terapia comprende que la conducta del hombre está determinada en la relación del hombre y su entorno. Es una terapia con una visión holística porque esta manifiesta que todos los hechos observables deben ser descritos según su contexto, es decir, según su ambiente y el efecto que produce. Es holística porque entiende que el hombre es un ser unificado consigo mismo y su entorno. En ese sentido, es una terapia que trata de lo fenomenológico y lo experimental. De lo fenomenológico porque esta aborda los temas relacionados a la conciencia, a estar consciente. Y experimentar porque aborda la cuestión de estar aquí, de estar presente, de estar ahora. Esta terapia entiende que el sufrimiento se debe a que la persona está sumergida en cuestiones de pasado, es decir, la persona no está consciente de su realidad. Como es una terapia que se enfoca en los aspectos fenomenológicos y experimentales de la persona, es una terapia que trabaja con la percepción, con la experiencia de la persona, con el sentir y con el actuar. Y esta utiliza las emociones del paciente y no las interpretaciones del analista para así generar cambios tanto cognitivos como conductuales en la persona. Por otro lado, los terapeutas de la Gestalt se basan en la aceptación correlacional con el paciente. Esto entienden que obligar al paciente a producir un cambio conlleva un malestar emocional, es decir, es contraproducente porque ellos entienden que esto lo que genera es una desconfianza del paciente hacia sí mismo y en vez de generar un bienestar, lo que genera es un malestar. Para concluir, la terapia Gestalt tiene como objetivo, como meta principal, ser consciente a su paciente, hacerlo que viva la realidad presente, hacerlo que se estructure bajo un concepto de ahora, de estar aquí. Hasta aquí mi exposición. Mi nombre es Soletni de la Cruz Paulino, estudiante en la carrera de Psicología Clínica, matrícula LR 191034. Les voy a estar hablando sobre los antecedentes históricos de la terapia de Gestalt. Fue desarrollada por Fritz Perls, Laura Perls y Paul Goodman en las décadas de 1940 y 1950 y descrita por primera vez en el libro de 1951 Gestalt Therapy. La terapia de Gestalt sostiene que el individuo es un organismo total en su relación con su ambiente y por lo tanto no puede dividírselo o analizárselo sin caer en una reducción que distorsiona la realidad humana.
Además, postula que el exceso de pensamientos e intelectualizaciones aleja al ser humano de la experiencia presente y de la toma de conciencia de su relación aquí y ahora. La terapia de Gestalt promueve la aceptación del paciente tal como es, en vez de intentar cambiarlo. Para la filosofía de la terapia Gestalt, la aceptación de sí mismo es central en la salud psicológica. Cuando una persona no se acepta y desea cambiar, o un terapeuta trata de cambiarlo, esto trae problemas, porque los deseos de ser algo distinto de sí mismo con frecuencia provienen de fantasías e intelectualizaciones alejadas de la experiencia inmediata, que son deseos artificiales. La aceptación y la percatación de la experiencia presente inmediata, evitando el debeísmo, el rumiar y pensar permanentemente sobre lo que uno debería ser, debería hacer, etc. Y el exceso de pensamientos verbal permiten al ser expresarse y alcanzar su potencial, es decir, Buenas tardes, mi nombre es Yuberki Lewis y le estaré hablando sobre los antecedentes históricos de la Gestalt. La psicología de la Gestalt es una corriente de la psicología moderna surgida en Alemania a principios del siglo XX. El término Gestalt proviene del alemán y fue introducido por primera vez por Christian von Ehrenfeld. No tiene una traducción única, aunque se le entiende generalmente como forma. Sin embargo, también podría traducirse como figura, configuración e incluso estructura o creación. La palabra Gestalt se refiere a una entidad específica o concreta, existente y organizada que posee un modelo definida. Gestalt significa cómo se percibe en la mente los objetivos conocidos de la vida diaria. La psicología de la Gestalt se inscribe en la tradición filosófica alemana del siglo XVI. Dentro de esta tradición se cuentan como influencias principales a Immanuel Kant. La filosofía kantiana se refleja principalmente en el pensamiento trascendental de Kant, que asigna a la imaginación como condición subjetiva y a priori de la percepción, pues el fenómeno es ya una síntesis, una construcción mental cuya materia procede de los estímulos, no solo la que hay, sino también según el yo imaginante y pensante. Todo pensar supone al sujeto que piensa. Descartes, y por consiguiente la representación no es un simple reflejo. La noción de que la imaginación hace posible el conocimiento sensible o su trascendental actividad en nuestra visión del mundo fueron ya anticipadas por la asociación de Hume y muchos antes que por el español Juan en su examen de ingenios en el 1575. Edmund Husserl, la fenomenología, es reconocida como la raíz teórica fundamental de esta escuela psicológica debido a su comprensión de la expresión consciente como una experiencia fenómica, tanto en los conceptos fundamentales de la teoría de la Gestalt como en sus métodos. Existe la necesidad de comprender la experiencia consciente como vía fundamental para la descripción de los procesos mentales. Mi nombre es Raiza Reyes y yo le estaré hablando de los autores de la Gestalt. Los consejeros de la Gestalt son célebres por su contribución al estudio del aprendizaje y de resolución de problemas,
Sin embargo, su aportación más relevante, que fue enunciada por Wilmer, es la elaboración de una ley básica que rigen nuestra percepción. Los psicólogos pertenecientes a esta corriente consiguieron llevar su idea al laboratorio y obtener resultados asombrosos. Entre ellos tenemos a Max Wilmer, que nació el 15 de abril de 1880 en Nueva York y falleció el 12 de octubre de 1943. Fue un psicólogo alemán de origen checo, nacionalizado estadounidense, y fue el fundador de la psicología de la Gestalt, seguido por sus alumnos. Entre los grandes aportes de Max Wilmer destaca la fundación de la Escuela Psicológica de la Gestalt, cuya corriente se fundamenta en el hecho de que la percepción está mediada por mecanismos que permiten reconocer patrones en conjunto a partir de elementos simples. Y también tenemos a Kurt Koffman, que nació el 18 de marzo de 1886 en Massachusetts y falleció el 22 de noviembre de 1941. Fue un psicólogo alemán de la escuela gestáltica. Probablemente su contribución más famosa sea la aplicación sistemática de los principios gestálticos en sus dos trabajos más conocidos, que son El conocimiento de la mente en el 1921 y Principios de la psicología gestáltica en 1935. Su aportación fue el extender las interpretaciones gestálticas a la inteligencia animal. Sus investigaciones se realizaron con chimpancés durante años, del 1913 a 1920. En numerosos experimentos observó y acumuló investigaciones sobre la resolución de problemas y el aprendizaje animal. Por último tenemos a Kurt Lewin, que nació el 9 de septiembre de 1890, nacionalidad polaco, y falleció el 12 de febrero de 1947, destacado psicólogo polaco nacionalizado estadounidense, considerado el padre de la psicología social moderna. Lewin creó la noción de campo psicológico para explicar la interpretación de la fuerza que emana del sujeto y las influencias sociales. El campo psicológico es una totalidad dinámica que manifiesta el estado relacional de una persona con su entorno social en un momento determinado. Bien, mi nombre es Nicole Reyes y voy a estar dándole continuación a los precursores más destacados de esta terapia de Gestalt. Comencemos por Fritz Perls. Nació el 8 de julio de 1983. Este fue un destacado alumno en su niñez, aunque en un tiempo fue llevado a la expulsión por su conducta. Una vez ingresado en la universidad, se catalogó por sus estudios en neuropsiquiatría, consiguiendo así un doctorado. Fascinado por el psicoanálisis, se trasladó a Frankfurt, donde comenzó sus estudios por el mismo psicoanálisis. Empezó a recibir a sus primeros pacientes. En esta época tenía contactos con otros psicólogos importantes y destacados también, donde justamente en esta época conoció a la que posteriormente se convertiría en su esposa, llamada Laura Pence. Esta le introdujo las corrientes existencialistas y fenomenológicas de la época, con la que posteriormente fundaría lo que es la terapia Gestalt. La Gestalt tiene una visión diferente al ser humano con respecto a la psicología tradicional en esa época. Para la Gestalt, la persona está formada tanto por su condición biológica como por su experiencia, según lo que haya percibido y construido de su entorno, tanto por su condición biológica como su entorno, formando así una unidad y poniendo una especial énfasis en cómo es su relación entre ambas, entre su relación con el entorno, tanto como su condición biológica. Para Fritz Perls, la persona es una Gestalt. Ve al hombre como un todo, como un organismo unificado, que es imposible dividir en elementos
como lo hace el estructuralismo, y que es imposible de separar, ya que ve solo conductas como lo hace el conductualismo. Para Peirce, la terapia de Gestalt es tan vieja como lo es el mundo, y basa su terapia en la naturaleza de nuestro cuerpo, de nuestra conducta sana y también de nuestra conducta generalmente espontánea. Este autor no habla simplemente de pasado, sino que algo también que rompe las corrientes psicológicas de la época es que él trabaja cualquier situación, como siempre que pueda hacerse presente, trabajando un concepto tan importante como obvio lo que es la Gestalt, el awareness o darse cuenta. Fundamentalmente, que ocurra para que así la persona pueda responsabilizarse de sí misma y también responsabilizarse de sanar, también de responsabilizarse de volver a su centro y volver a su centro de equilibrio, de volver a sanarse, de responsabilizarse, de verse a sí mismo. Laura Peirce, que fue la esposa de Fritz Perls, como dije anteriormente, estos se conocieron cuando Fritz Perls estaba en conjunto de otros psicólogos. En este momento ella conoció a dicho autor y esta fue quien lo introdujo al mundo de la escuela de Gestalt. Esta nació en Alemania en 1905, murió en 1990 y fue una excelente y destacada psicóloga y psicoterapeuta quien estableció junto a su marido, lo que dije anteriormente, la escuela de terapia Gestalt de psicoterapia, la escuela de terapia Gestalt de psicoterapia. También otro de los destacados fue Wolfgang Kollner, que fue un psicólogo, fue uno de los principales teóricos de la escuela de terapia de Gestalt, director del Instituto de Psicología de la Universidad de Berlín hasta el 1921, del 1921 al 1935. También fue presidente de la Asociación Americana de Psicología en 1956. Entre sus obras destacadas de este autor fueron muy destacadas en aquella época por sus aportes, por sus ideologías. Fue una difusión que se encuentra en los trabajos de carácter divulgativo. Una de estas obras es Gestalt Psychology y también The Mentality of Apes. Su carrera profesional comienza en el mismo año que fue proclamado estas diversas obras. Entonces, al ser contratado como ayudante de otro autor destacado en el laboratorio de psicología de la Universidad de Frankfurt del Meno, en esta situación coincidiría con Kurt Kohlfat y Max Wertheimer, que fueron también autores destacados que hicieron aportes a lo que es la terapia conductual, lo que es la terapia de Gestalt, con quienes colaboraría en estudios experimentales, en estudios que se trate sobre la percepción del movimiento y el efecto del estroboscópico, y que marcarían lo que es el punto de partida de la llamada escuela del Gestalt. Hasta aquí es mi exposición y la compañera que continúa. Buenas, mi nombre es Mayerlin Santana, mi matrícula es LR20139 y le estaré continuando el tema de mi compañera ya pasada. ¿Cómo te puede ayudar la terapia de Gestalt? La terapia de Gestalt es un enfoque psicoterapéutico
efectivo para tratar procesos de ansiedad, casos de depresión, dependencia emocional, angustias, etapas de cambio, desorientación laboral, miedos, baja autoestima, crisis de relación, procesos de duelo, etc. Ofrece un espacio seguro donde el cliente puede sentarse, expresarse y conocerse a sí mismo, en el cual te guían hacia una autorrealización y un bienestar personal. En estas sesiones de acompañamiento individual, el cliente puede expresarse y conocerse a sí mismo. A partir de estas sesiones, el paciente podrá actualizar sus mecanismos automáticos e inconscientes para lograr una vida plena y su bienestar. Esto se consigue integrando los enfoques cognitivos, emocionales y corporales. ¿Qué es la enfermedad en Gestalt? La patología en la terapia gestal se entiende como la pérdida de la capacidad de darse cuenta, tanto sensorial y emocional. Esto, por lo tanto, la terapia individual gestática implica un proceso de toma de conciencia en lo que está sucediendo en el presente del paciente y cómo se está experimentando a nivel corporal y efectivo. Dentro de la terapia de Gestalt se dice que hay 7 leyes referido a esta terapia. Los humanos damos mucha más importancia a la vista que a los otros sentidos, y a la forma en que hemos construido el mundo en que vivimos es un reflejo de ello. Por al guiarnos tanto de la vista, debemos conocer cómo ésta nos hace percibir la realidad subjetiva. La percepción visual es la interpretación en la información que es transmitido por un estímulo luminoso externos, que a través de un proceso cerebral activo se nos transforma en una presentación o copia de la realidad. Esto depende de cómo nosotros vamos a ver la realidad, si subjetiva o objetivamente. Dentro de estas leyes se encuentran las siguientes. La ley de proximidad, que el elemento que está a distancia cercana suelen ser percibidos como un grupo o un solo objeto. La ley de semejanza, que a través de las figuras, si son de la misma figura o del mismo color, el ojo o la vista puede percibirlo como una sola unidad, aunque pueden ser varios. La ley de continuidad. La mente tiende a seguir un patrón que aunque se haya desaparecido, esto quiere decir que a través de la vista nos podemos acordar o recordar más fácil de algo que estaba ahí. Un ejemplo, ya una foto que esté en una mesa o en una repisa, ya automáticamente la continuidad de usted ver ese objeto en esa mesa, en este caso una foto, cuando usted vuelva y un ejemplo ya no esté, ya usted por la vista se va a dar cuenta de que ya el objeto no está ahí, por la continuidad que usted vio de ir a este lugar y que ese objeto esté ahí. La ley de la simetría, que se basa en que nuestro cerebro recibe las imágenes simétricas como iguales. Eso no importa de la distancia, lo ve como un solo objeto. La ley de cierre. La mente entiende añadir elementos que faltan por completar en unas figuras incompletas. La ley de contraste. Los elementos que se diferencian en ángulos, que son singulares, tienden a destacar por su contraste, ya este sea su forma, su color, depende de cómo sea la vista y cómo le dé su objetividad o subjetividad el paciente. La ley de figura-fondo, que nuestro cerebro tiende a separar el fondo de los demás elementos.
Eso quiere decir que, por ejemplo, en una pared hay un cuadro, pero ya mi mente no está fijada en la pared, porque ya mi cerebro entiende de que hay un fondo detrás y solamente voy a ubicar mi vista al cuadro que está en la pared. Esto es la ley de figura fondo, como ya le expliqué. La ley de la directa común o la dirección común, que la atención se centra donde se dirigiría a los elementos ubicados en la imagen. También se conoce como principio de destino común. Y por último, la ley de pregnacia, que la mente es capaz de percibir formas incompletas o no del todo evidentes. Esta herramienta se utiliza mucho en la publicidad y en el marketing. Esta es mi exposición, es cuanto, y muchas gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Jody Reyes, matrícula 18 21 23 1. Yo le voy a estar hablando sobre los trastornos abordados en la terapia de Gestalt. La terapia de Gestalt permite conocer a las personas, relacionarse, pensamientos, comportamientos que bloquean la conciencia presente, que llevan a situaciones de infelicidad. Los trastornos abordados en esta terapia son la ansiedad, la depresión, autoestima, dificultades para relacionarse con personas y pérdida de control emocional. Este tipo de terapia humanista se basa en dos modos de trabajo, que es aumentar la conciencia en uno mismo para darte la responsabilidad y ser dueño de tus pensamientos, actos y conducta. La segunda es cerrar situaciones del pasado que afectan tu bienestar hoy día. Hay que cerrar situaciones del pasado, hay que cerrar ciclo, porque si lo sigues trayendo al presente, lo que vas a vivir es una vida de infelicidad hasta que tú no cierres ese ciclo. El objetivo es permitirle a la persona conocerse mejor y recuperar la creatividad perdida. Y recuperación de la capacidad de vivir el presente. Como lo dije anteriormente, si tú no borras esos ciclos del pasado, si los sigues llevando al presente, no vas a tener estabilidad emocional, no vas a ser feliz, lo que vas a vivir en una etapa de infelicidad. El ser humano es una identidad completa, formada por cuerpo, mente y alma. Que permite alcanzar el bienestar trabajando por la integridad y el equilibrio en estas tres partes mencionadas anteriormente, en cuerpo, mente y alma. La función del psicólogo en esta terapia es realizar un acompañamiento para ayudarle a llevar a cabo un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Estas transformaciones constan de 4 fases, que es la aceptación, la responsabilidad, el diálogo y la acción. La aceptación de aceptarte como tú eres, de aceptarte con tus virtudes, de aceptarte que tú no eres perfecto, que no hay ser humano que sea perfecto, aceptarte que tienes virtudes, debilidades. Esa es la aceptación. La responsabilidad es cuando pone cuidado y atención en lo que hace o decides. El diálogo es dialogar contigo mismo. Tienes que dialogar contigo mismo, qué es lo que está haciendo mal, por qué está pasando esto. Es hacerte cerrar ese ciclo de interrogantes para poder seguir viviendo el futuro, para seguir viviendo el presente. La acción.
es una de las más importantes, ya que cierra la etapa, que es una guía que sirve como motivación para alcanzar el objetivo en un tiempo determinado. Hasta aquí mi participación.